buenas noches, nuevamente juntos en esta jornada que es ya clásica de tus fines de semana, todos los sábados acompañándote y también los domingos, por supuesto, con Casa Talentos, este reality que se convirtió en suceso a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Declarado, por supuesto, de interés nacional y cultural por la Cámara de Diputados. Y hablando de Cámara de Diputados, estamos por ahí cerca, porque hoy, antes de agradecer a mis auspiciantes y todos, quiero comentarles que tengo un invitado realmente de lujo, reemplazando, no podía ser menos porque le está reemplazando a nuestro queridísimo maestro Miguel Coronel. Así que hoy, directamente desde el Parlamento Cultural Juvenil del Paraguay, el presidente Rodrigo Godoy. Bienvenido, Rodri, un gusto. Hola, Andrea, ¿qué tal? No, el gusto es mío de estar aquí presente, ¿verdad? Muy emocionado por más bien la invitación y agradecer a todo esto, a todo el Grupo América, ¿verdad? A los que están detrás de cámara, a los que hacen esto posible. Y más bien aquí emocionado y esperando ver los talentos aquí que están llegando, ¿verdad? Pero como representante de la parte cultural juvenil, Rodri, creo que es muy importante que vos hoy estés con nosotros. Así mismo, mira, estoy emocionado como te había dicho y bueno, aquí como presidente del Parlamento Cultural Juvenil del Paraguay, ¿verdad? Que estamos más bien recorriendo todo el Paraguay también ayudando a los jóvenes, a capacitando a los jóvenes. Por medio de 7 pilares fundamentales que manejamos dentro de la cultura, ¿verdad? Ajá. Donde te puedo mencionar varios. Uno de ellos lo que estamos utilizando ahora mismo, que es la ciencia y la tecnología, donde tenemos a un hermoso jurado también que está detrás de aquí de cámaras, vamos a decirle, dentro del Zoom que nos van a acompañar. Exacto. Sí, también manejamos lo que es la lingüística, la etnología, el folclore, ¿verdad? Que también nos van a demostrar estos jóvenes con su música y con su talento. Y el turismo. Lo cual estoy trabajando ahora mismo a full con muchos jóvenes, sí, así mismo, porque la pandemia hoy día nos obligó más bien a estar, vamos a decirle, encerrados, pero dentro de nuestro propio país. Bueno, pero eso fue lo que Rodri, justamente Casa Talentos, activó con este nuevo formato. No quiero arrancar sin antes agradecer a Sudamerisbank, todo un banco. Muchísimas gracias por el apoyo. También a Instituto Iribas e Iribas Resonancia Magnética. Muchísimas gracias por el apoyo. A Corapú Shop, restaurante, chopería, cervezas artesanales en la ciudad de Limpio. Tenés que conocerlo porque los fines de semana con los shows en vivo son espectaculares ahí. También te invito a acercarte al restaurante Manguruyú de San Bernardino. Gracias por acompañarnos. Y por supuesto a CC Trofeos de la ciudad de Caaguazú. Mi look, como siempre, de Osval Style, Carola Boutique, Estelita Uñas y Buen Paz Calzados. Ahora sí damos la bienvenida a nuestro jurado de lujo. En primer lugar, nuestro presidente, el queridísimo doctor Enrique Castro. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, querida Andrea, ¿cómo estás? A Rodrigo, que está ahí en el sur, a nuestro querido Amici también, a toda la gente que nos ve a través de esta pantalla internacional, este primer programa competitivo vía Zoom de la República del Paraguay, uno de los más importantes realmente. Y bueno, estamos en las últimas instancias finales, así que quedan los mejores de los mejores y qué un trabajo. Difícil se vuelve. Así mismo, se vuelve sumamente difícil para el jurado y no quiero estar en el lugar de ustedes, por Dios. Vamos a recibirla a la belleza, a la que engalardana y nuestro jurado con ese sexapil que tiene, que todo el mundo me dice, wow, Norad. Bienvenida, Norad Alfonso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas noches a vos, a los queridos compañeros, miembros del jurado, a los participantes y a la gran teleaudiencia de América, Paraguay, así con beso grande y acá prestos para puntuar. Y hoy Norad nos dirá si cada presentación tiene o no tiene fuerza, que ya es lo característico en ella. Directamente, hoy cambió de lugar, hoy no está en Granada porque él es así, lo llamás un día está en una playa, otro día en otra playa.
Hoy nos acompaña desde Madrid nuestro Ken paraguayo Fabio Esteche. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Andrea. Buenas noches a mis compañeros del jurado, a la teleaudiencia. Feliz estoy por Madrid porque vine por algunos compromisos laborales que tenía aquí, porque es el cumpleaños de una de mis mejores amigas, que ninguna de mis amigas sienta celos, a todas las quiero. Por favor. Y nada, vine a compartir con ella también. Hoy en día, después de todo lo que vivimos, ¿verdad? Pues tenemos que aprovechar cada momento para compartir con las personas que queremos. Así. Y aquí estamos con todas las ganas de puntuar y ver los videos de estos grandes artistas, ¿verdad? Estamos como un poco ya melancólicos porque esto ya está llegando a su recta final, pero bueno, lo importante es que vamos a descubrir a los nuevos ganadores de esta edición. Yo creo que los 10 finalistas, en realidad, ya los que venían quedando en etapas finales, todos son grandes talentos, ¿verdad? Pero bueno, es así, ¿verdad? Hay que cerrar este reality con ganadores, y yo no llamo perdedores a los otros, Rodri, sino así simplemente mismo, que todos tienen que tener un lugar. Arrancamos ya, Rodri, viendo estos materiales. Ay Dios, cuánta incertidumbre. Así que recibimos desde Lloré, departamento de San Pedro, a Guillermina Ayala. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Un gusto tenerte, Guille. ¿Cómo estás viviendo toda esta etapa final? Por Dios, contame. ¿Y cómo lo vive la gente de Lloré también que te apoya? Y estamos todos full, queremos saber qué va lo que va a pasar todo. Bueno, muy pronto lo vamos a saber, Guille, muy pronto lo vamos a saber, así que pedimos ya mismo, por favor, a dirección ese material. Bata derejea pensaro ay coaporandu yandere sarai mapache bui con estrella mi me amo patete careo mi vida dai ya bui baisa Maravilloso realmente, y qué lindo, Rodri, esto de poder compartir, de trasladarte de un departamento a otro, de una ciudad a otra. Qué maravilloso, sí. Y aprender de los diferentes lugares que nada más y nada menos el doctor Enrique Castro siempre nos enseña muchísimo. Estás por ahí, Enriquito, para escuchar, a ver qué te pareció este material. Excelente. Hola, mi querida Guillermina, ¿cómo estás? Hola, demasiado bien. ¿Y vos? No, ¿vos sabés de quién es tu tema? No me parece. No me viene a la cabeza, pero todavía. Siempre es importante que los cantantes sepan de quién es el tema que cantan, ¿verdad? Bueno, te comento, la letra es de Rosalía Díaz León y la música es de Juan Escobar. Esta guaranía preciosa que se titula Boraljú Azul, y bueno, lo hizo famoso Luis Alberto del Paraná en todo el mundo, ¿verdad? Y acá en el Paraguay vos lo haces con una cadencia impresionante, tenés una voz maravillosa, mi hija, siempre te lo dije, no solo yo, sino todo el jurado.
una interpretación, pero maravillosa, lo haces con tanto sentimiento. Me gustó que estés vestida con un traje típico. Sí me hubiese gustado que trabajes un poco más tu foto, de repente en algún jardín, algunas plantas, algunos árboles, pero estuviste muy bien, la interpretación es la que vale, yo te doy un 9. Muy bien, excelente, un 9 del doctor Enrique Castro, muy buena puntuación. Vamos a Norat Alfonso. Guillermina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. El placer nuevamente de tenerte acá entre los mejores, perdón. A mí me encanta cuando la gente joven canta nuestra música, canta la guarania, que a mí me encanta la guarania, y más aún cuando es en guaraní, ¿verdad? Guillermina, a mí me encantó, le pusiste mucha buena onda. Eso sí, el fondo también me hubiese gustado que sea un poquito diferente, pero bueno, estuvo bastante bien en voz. Cantar este tema musical, a mí me encantó, le metiste con mucha fuerza, Guillermina querida. Mi puntaje es secreto, pero es muy bueno. Muy bien, excelente. Entonces, Norat Alfonso dándonos su devolución, y ahora nos vamos a, y ojalá pudiéramos ir hasta Madrid como Fabio Estecha. A ver qué opina. ¿Qué tal, Guillermina? Bien, se sabe que yo siempre aposté muchísimo por vos, porque públicamente y en más, ya de causa entera, porque siempre dije y en el programa de que vos eras una de mis favoritas. Desde un principio tuve mucho feeling contigo. Este programa te dio y te abrió las puertas para que todo el Paraguay y muchas partes y puntos del mundo pudiera conocer tu voz. Espero que estés muy satisfecha por tu recorrido. Y hay que ser también bastante justos en el aspecto de que que estamos muy exigentes en esta etapa, ¿verdad? Del concurso, pero llegaste súper lejos. Estoy muy orgulloso de vos. Mi nota para vos esta noche es un 9 y muchísimas felicidades. Muy bien, excelente puntuación para Guillermina de Lloret. Y a ver qué nos dice acá nuestro presidente de Cultura. Ay, Dios mío, a ver, Rodri, ¿qué opinás? Ya que me pusiste bajo presión, como le dije, ¿verdad? ¿Qué tal, Guillermina? ¿Cómo estás? Un saludo muy especial a toda la gente de Lloret. Espero que estén muy bien y acompañen a esta joven promesa. Mira, desde mi punto de vista, la voz impecable, Andrea. Sí, muy buena voz. Me encanta. Me encantó el vestuario, cómo se desplaza ahí también. Sí, coincido con los demás miembros del jurado, que el fondo me hubiera gustado que cambie un poquito más, pero el resto excelente. Así que, Guillermina, estar aquí yo creo que ya es estar en la final, así que el puesto ya no importa porque todos ya son ganadores, ¿verdad? Y ganadoras. Así que yo te pongo un 8 y hasta ahí te doy mucha fuerza y seguí con lo que tenés. Perfecto, excelente, muy buena puntuación. Y ahora te quiero escuchar a vos, Guille, que ya sos una de las ganadoras porque estás aquí entre los finalistas. Así que muchas felicidades por eso, Guille. Muchas gracias. Y quiero agradecer, la verdad, como siempre, a la evolución de cada uno de los jurados, ¿verdad? Y también quiero agradecer muy especialmente a mi hermana, que siempre estuvo detrás de mí, retándome y playándose, pero siempre a mi lado. Y también. Y ahora nos vamos hasta Cidade, hasta Ciudad del Este, ahí donde tienen la frontera, esa ciudad tan comercial, tan maravillosa. Cada ciudad tiene su encanto, ¿verdad? Ciudad del Este tiene uno muy grande. Vamos hasta ahí donde recibimos a mi solcito, como yo le digo, nuestra cantante Soleil Argüello. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Andrea. Estoy súper bien, gracias a Dios. Súper feliz. ¿Nerviosa? Hasta esa instancia. ¿Nerviosa, ansiosa en esta gran final ya? Y un poco nerviosa, sí. Bueno. Con mi corazón que late a 1000 por hora. Bueno, mientras vos atajás ese corazoncito para que no vuele por ahí, vamos a ver ese material. Amor, tranquilo.
Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Bárbaro, qué voz tenés, Solcito, por favor. Pero como siempre digo y lo repito, hasta instancias finales yo no soy el jurado, así que vamos a escuchar al doctor Enrique K. Bueno, querida Soleil, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Súper bien. Gracias, como siempre. Esa voz privilegiada que tenés, Dios mío. Mira, ese tema hermoso, maravilloso, que es un clásico, yo sé que a Norad le encanta, es uno de sus temas preferidos, así que seguro que te va a poner nota alta. Esa música de género es una balada romántica de origen español de Rafael Pérez Botija, que en el año 1981 lo hizo famoso nuestra querida cantante universal de origen española también, Rocío Dúrcal, y una voz tan similar a la de ella tenés, mi hija, así que vas a triunfar nomás la música. He visto ahí detrás tuyo a Marito y Susi acompañándote con la guitarra, un gran maestro, genio lo que es la música. Me gustó ese diván detrás tuyo con una cortina negra. Revera Pango, mi hija, tu blusa brillaba, todo hermosísima estuviste, así que te puedo decir más, querida Soleil. Te pongo un 10, mamita. Muchísimas gracias, Enrique. Muy bien, excelente. Bueno, la verdad que maravilloso el trabajo de Solcito. Vamos a ver qué nos dice Nora. ¿Tuvo fuerza o no tuvo fuerza? Buenas noches, Soleil, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Buenas noches, Nora, súper bien, gracias a Dios. Amén, realmente se te ve bastante bien, se te ve con muchas ganas, con mucho ánimo, eso es lo primordial en un artista, las ganas, el ánimo, ¿verdad? Y realmente sos un artista con todas las letras, Soleil. De ahora más tenés que enfocarte en seguir trabajando, seguir con esa voz privilegiada que Dios te dio, porque siempre digo que el cantante o la cantante nace con un don y vos lo tenés. Soleil, le metiste con todo, me encantó este tema, yo amo todo lo que sea retro, a mí no me importa si me tratan de vieja, pero yo me quedé en el tiempo. Amo a Rocío Dúrcal, a Rocío Jurado, amo a todas las españolas, las cantantes de los 70, 80, realmente tenés un buen puntaje, te pongo un puntaje muy bueno, Soleil, y a seguir trabajando. Muchísimas gracias, Nora. Excelente, ese voto Ñemí que siempre nos deja ahí con la incertidumbre y vuelo hasta Madrid para saber qué nos dice Fabio Esteche. Soleil, desde que empezaste en el programa has ido evolucionando, notamos tu evolución, tu cambio, siempre intentaste ofrecernos un buen espectáculo a través de tus vídeos y eso se valora mucho porque que un artista le ponga el énfasis de hacer llegar un buen material para nosotros también es muy valioso. Yo te voy a desear el mejor y el mayor de los éxitos siempre.
me hice tu fans durante este programa, ¿verdad? Y tengo que agradecer muchísimo a Dios y a Casa Talentos por acercarnos a artistas tan maravillosos como vos. Esta noche yo te doy un 9. Muy bien, Muchísimas excelente. gracias. Excelente. Y acá lo tengo a Rodrigo Godoy, que vamos a escuchar también tu devolución, por favor. Así mismo, Andrea, mira, estoy, como se dice, emocionado. Se me pirí, ¿verdad? La voz de Soleil te hace temblar. Así mismo. Y mira, es de Ciudad del Este. De Ciudad del Este, un saludo muy especial a la gente de Ciudad del Este. Y ahora sabemos que no solamente se caracteriza por lo comercial, sino que también por la hermosa grandes voz. talentos. Sí, y los talentos que están ahí. Así que Soleil, me encantó la música, cómo lo interpretaste. Mira, tiene una fuerza muy emotiva. Así que, mira, te doy 9 porque me encantó. Así que seguí así, sos una ganadora más. Excelente. Muchas gracias. Acá en esta gran final yo creo que ya todos son ganadores. Los chicos, y eso quiero agradecerle a cada uno de los participantes, los que están todavía, los que ya no están, por haber tomado en serio la devolución del jurado, por haberse puesto las pilas y por haber pasado por Casa Talentos. Ya se viene muy prontito la tercera temporada, así que para los que quieran participar del país y del exterior, no se olviden de escribir al correo electrónico de andreaugarrizaproducciones@gmail.com, y en las redes sociales nos siguen en el Instagram como Casa Talentos PY. Así que vamos nuevamente a escuchar a Solcito, a ver qué tiene que decirle al jurado, una de nuestras grandes finalistas de esta segunda temporada. Solamente dar mis sinceros agradecimientos en primer lugar a la producción de Casa Talentos. Muchísimas gracias por esta bellísima oportunidad que tuve realmente aquí. O sea, por llegar hasta acá ya estoy demasiado feliz, y que sea lo que Dios quiera. Agradecerles a los miembros del jurado también por sus devoluciones. Muchísimas gracias una vez más. Gracias. Lo llevaré en cuenta todo lo que me dijeron. Un beso gigante para vos, mi vida, y para todo Ciudad del Este. Y también creo que es momento de dar las gracias a mi prestigiosísimo jurado, el doctor Enrique Castro, que me dijo sí desde un primer momento, teniendo todas las actividades que él tiene por su cargo tan importante. Sin embargo, él siempre apoyando la cultura, los artistas. Se prendió, me dijo que sí desde un primer momento, y le han tocado vivir tantas cosas fuertes durante todo este periodo, de estos 2 ciclos, y él nunca me abandonó. Así que, Enrique, decirte que me van a hacer llorar. Muchas gracias, Enrique, por esto. También al maestro Miguel Coronel, otro de los primeros en acompañarme, que tampoco nunca me dijo que no. Este proyecto, Rodri, al principio era como que la gente me decía, no, estás loca en plena pandemia. Sin embargo, me animé, pero lo pude hacer gracias a gente como el doctor Enrique Castro, como el maestro Miguel Coronel, como Margarita Franco en su momento, el tenor Francesco también, ¿verdad? Y bueno, Norad y por supuesto Fabio Esteche, que es un grande en todo sentido. Y es así, Andrea, hay que remar contra la corriente, ¿verdad? Y quiero enviar un saludo muy especial al doctor Enrique Castro, ¿verdad? Que para mí es un motivador excelente, sí, un maestro, porque a pesar de cómo está de salud, él siempre está ahí presente para todo. Y quiero darte mi fuerza, doctor, y verdad, mi energía positiva, todo para ti. Y estamos aquí también porque él nos ayudó en su momento a seguir así con el Parlamento Juvenil también, y ser parte de este hermoso programa a la vez, ¿verdad? Acompañar a los jóvenes siempre, y una vez más también gracias a ti, Andrea, por la oportunidad. Gracias a vos por estar con nosotros. Y bueno, ahora nos vamos a ver a una gran artista también que nos llamó la atención a nosotros, y en las redes sociales me di cuenta que también. Ayelen Gasparini, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás, Andrea? Muy agradecida. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo te sentís al estar en esta gran final, Ayelen? ¿Pensaste que ibas a llegar hasta acá? No pensé realmente, y estoy muy agradecida con Dios principalmente y con ustedes por esta magnífica oportunidad. Me encanta tenerte. Bueno, y le pido a producción de ver ya nomás tu material, por favor.
Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe, en Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo un poco de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Qué feliz estoy por haber creado con tanta gente que me ayudó esto que es Casa Talentos. Qué magnífico. Vamos a escuchar al jurado, pues yo realmente hoy estoy muy, pero muy emocionada. Doctor Enrique Castro. Bueno, mientras tanto hablamos con Norad Alfonso, a ver qué nos dice y después volvemos con el doctor. A ver, Norad, mi vida. Mi vida, cuando te vi, te escuché, dije que ibas a llegar a la final, porque una intuye, las mujeres intuimos muchas cosas, ¿verdad? Sexto sentido, tercer sentido, cuarto sentido, tenemos todos los sentidos puestos, no solamente para descubrir infidelidades, ¿verdad? Ah, también que la lengua filosa, cuidado. Bueno, Ayelen, volviendo a lo nuestro, aparte de tener una sonrisa encantadora, tener una voz privilegiada, le veo mucho futuro a tu voz, mucha fuerza tuviste, muchas ganas, y me encanta que sigas con el tema religioso, y bueno, te veo, como digo siempre, a los que tienen talento, un gran futuro, querida Ayelen. Metele con todo, acelera y vas a llegar. Ayelen, mi puntaje secreto, pero es muy bueno. Muy bien, gracias, excelente, gracias. Nuestro voto, Ñemi. Y ahora sí vamos a ver si está nuestro querido doctor Enrique Castro por ahí. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora perfecto. Te escuchamos. Perfecto. ¿Qué tal, Ayelen? ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muy bien. ¿Sabes muy que feliz. Referentes a Dios me llegan en el alma siempre, me emocionas con tus temas, con ese vestido celestial de color azul, de fondo negro, ese piano, y creo que es la Biblia la que está abierta ahí sobre el piano, ¿verdad? Así es, así es. Ultimaste los detalles para esta gran final, y así tiene que ser realmente este tema que elegiste, que se llama Si Puedes Creer, de Lily Gottman, que tiene tantos temas hermosos. Ay, sí. Como, Contigo Dios, Vuelve a Casa, hay uno que me encanta que se llama Sin Miedo, y bueno, y este que es tan lindo, no sé qué decir, esa voz tan linda que tenés, tan celestial. Seguí cantándole a Dios, no te canses nunca, puedes cantar todo lo que quieras, pero nunca te canses de cantarle a Dios, que nos da todo, es el que nos da así todo. Va a ser, así va a ser. Quiero mucho, mi niña hermosa. Gracias, gracias. Muy bien. Fuertes esos aplausos, excelente puntuación. Nos vamos nuevamente hasta Madrid con Fabio Esteche. Muy buenas noches, mi querida Ayelen. Felicitarte por haber llegado hasta la gran final, ¿verdad? Somos privilegiados nosotros por haber descubierto talentos como vos. Tengo entendido que sos también del 9º departamento, ¿verdad? ¿De Carapeguá o me equivoco? No, de mis Misiones. De Misiones. Sí. Se me hace valle la olla de Shanaya, uy, van en Dieru, haciendo contigo y oír esa hermosa voz de cerca, ¿verdad?
felicitarte doblemente. De todo, vamos a ver si venía acá. Por supuesto que sí, ya te comprometiste a que se Carolina. Dios mío. Bueno, mi vida, ¿qué más decirte? Felicitarte por el talento que tenés. Gracias por ofrecernos estos momentos, ¿verdad? De serenidad que nos aporta tu voz, de calma, de mucha fe y de seguir creyendo, ¿verdad? En el ser humano, y que ojalá que haya muchísimas más personas como tú que irradien este grado de nobleza. Felicidades, y mi nota para vos es un 9. Muy bien, excelente, Ayelén. Y bueno, ahora vamos a ver qué nos dice el señor Rodrigo, señorito Rodrigo Godoy. Yo te veo tan joven, tan dinámico, tan activo en lo que haces. Muchas gracias. Bueno, y me encanta, Rodri, que estés acá realmente. ¿Qué pensás acerca de este material? Y mira, a mí me llegó hasta el corazón. Mira, la letra dice si puedes creer. Y así que, Ayelén, esta música también va dedicada a ti, si puedes creer, porque la creencia es poder. Así que al estar en esta final sos una ganadora más, ¿verdad? Ya llegaste hasta aquí porque es merecido. Y saludo a la gente de Misiones también, tienen a quien apoyarla hoy día, que es Ayelén, así que una voz prodigiosa. Me encantó todo el vestuario, ¿verdad? El piano ahí al lado. Outfit, sí. Y mi voto para ti es un 9, Ayelén. Muy bien, excelente realmente. Y bueno, Ayelén, ahora quiero escucharte un poquito a vos. Y muy agradecida, muy feliz realmente, y me hubiera gustado, ¿verdad?, que me hubieran avisado un poquito más antes, así yo preparaba algo muy lindo para hoy, ¿verdad? Y así, pero de igual manera estoy muy agradecida al llegar hasta acá. Para mí es una bendición tremenda, y claro que sí, voy a seguir cantando músicas cristianas. Las finales ya son un poquito aceleradas porque ya estamos a últimas instancias, pero el talento se ve, Ayelén, y me encanta que utilices tu talento para alabar al más grande, ¿verdad? Al Rey de Reyes. Así que felicidades por tu presentación, a seguir adelante, y gracias por confiar en Casa Talentos. Y voy a ir con Fabio a visitar Misiones muy pronto, si Dios permite. Gracias, Ayelén. Ahora les digo a todos que no, gracias mi vida, que no se me despeguen de las pantallas, porque enseguida, en minutitos nada más, volvemos con mucho más Casa Talento Paraguay. El universo y tu voz. Instituto Iribás, la mejor tecnología en diagnóstico médico del país, poniendo a disposición de la medicina paraguaya el primer resonador con potencia 3 Teslas con imágenes de mayor resolución en menor tiempo. Todo lo que concierne a diagnóstico médico por imágenes con la mejor tecnología y los mejores profesionales. Mariscal López 327, entre Curupaytí y Paí Pérez. Info y reservas 021 22 51 45. WhatsApp 0985 24 13 10. Seguinos en Facebook como Iribás y en Instagram como Iribás PI.
de corte y por supuesto agradeciendo una vez más a Sudamerisbank, todo un banco. Instituto Iribas e Iribas Resonancia Magnética, también a Corapul Shop, restaurante y chopería en la ciudad de Limpio. También a Manguruyú Restaurant para ir a comer las mejores especialidades en pescados, por supuesto, en la ciudad de San Bernardino. A Suéltate el Pelo, peluquería y spa. Muchísimas gracias. Y a CC Trofeos también, que nos brinda todos los reconocimientos. Ahora sí seguimos con más show, con más Casa Talentos. Y nos vamos hasta... se me fue, señora productora. Hasta La Colmena, donde recibimos, yo le digo manos mágicas. Alex Marecos, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo te va, Alex? Qué placer inmenso tenerte acá. Ya sos uno de los ganadores porque llegaste hasta los 6 finalistas. Así que si me permitís, quiero presentar ya mismo tu material. Hacerlo, pero no creo que me salga. Doctor Enrique Castro, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Como siempre, utilizando inteligencia para elegir tus temas y más para esta gran final, el Yaguaycané del gran maestro Efrén Echeverría, este gran músico, compositor, escritor, arreglista, recopilador de las cosas nuestras, que nació en Lima un 4 de marzo de 1932 y murió en la ciudad de Luque un 19 de junio del 2018 a los 86 años de edad. Y en el Congreso Nacional tuvimos la oportunidad de entregarle el premio Comuneros a nuestro querido maestro. Le amo tanto, así que le envío un beso hasta el cielo. Alex, manos mágicas tenés, mi hijo querido, no sueltes nunca esa guitarra, vas a llegar muy, muy, muy lejos. Te doy 10, sin más palabras. Muy bien, excelente. Y yo lo voy a rebautizar a Enrique, ya no es más el rey de la cultura, ahora va a ser el doctor Google, porque es, no sé, una biblioteca abierta. Norad, mi vida. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Realmente no tengo mucho que decir porque las palabras se quedan cortas ante tanto talento, ante tanta maestría, ¿verdad? Ejecutar un instrumento tan difícil como es la guitarra, pocos lo hacen. Así que, Alex, le metiste mucha fuerza, mucha fuerza. Mi puntaje es súper bueno, es secreto y a seguir adelante. Muy bien, excelente puntuación. Nuestro voto ñemí, entonces, de parte de Norad para vos, Alex. Nos vamos hasta Madrid nuevamente a ver qué nos dice el Kem. Excelente, el talento que tenés es maravilloso. Quiero felicitarte por hoy pigo donde valemos. Hay yo vale igual la colmena, guaguala la colmena, yo sean triunfador me mete. Así es que te mando un abrazo enorme desde Madrid, mis felicitaciones y mi admiración para vos. Espero que cuando regrese a nuestro país, que Dios quiera muy pronto, pueda darte un abrazo. Mi nota para vos hoy es un 9. Muy bien, excelente, un 9 entonces desde Madrid de nuestro Kenny. A ver, Rodri, ¿qué opina al respecto? Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Un saludo muy especial a toda esa gente de La Colmena. Mira, Alex, me quedé con la boca abierta. Ejecutas muy bien, así que mira, no hay mucho que decir porque es excelente lo que estás haciendo y te animo a que sigas porque sos un ganador más. Te pongo un 10. ¡Wow! Muy bien, fuertes esos aplausos, por favor. Alex Marecos, representante de La Colmena, quiero escuchar tu opinión. Yo, como me dijo al inicio, ¿verdad? Yo ya estoy muy contento por haber llegado hasta acá, ¿verdad? Ya me considero ganador. Porque he aprendido ya muchas cosas también en este proceso, digamos. Y les agradezco a cada uno de ustedes por el apoyo que me dan y por la oportunidad también. Así que muchísimas gracias por todo. Me alegro que Casa Talentos sea una fuente de inspiración y también fuente de nuevas actividades y recursos para nuestros talentos. Gracias, Alex. Un beso enorme para vos y para toda La Colmena. Bueno, y ahora nos vamos hasta la ciudad de Luque, no, mejor dicho, la República de Luque, para recibir a los hermanos Cañete. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo están? La verdad que estamos súper bien. ¿Cómo se sienten de haber llegado a estar en los 6 puestos finales? ¿Pensaban que llegarían hasta acá? Y la verdad que estábamos demasiado sorprendidos por haber llegado a la final. Mi vida, los hermanos. ¿No se pelearon en estos días en los ensayos, en la grabación? Para nada. Un poquito. Cosa de hermanos, ¿verdad? Vamos a ver ese material de los hermanos Cañete desde la República de Luque. Bárbaro, no puedo creer el tamaño ahí con el bandoneón, qué cosa maravillosa, realmente muy muy lindo, representa también, yo creo, caracteriza también toda la alegría de ese público luqueño, ¿verdad? Tan fanático. Bueno, vamos a escuchar a nuestro doctor Castro, por favor, su devolución. ¿Qué más les puedo decir, queridos? 10 les pongo y sigan adelante, ya son ganadores. Muy bien. Excelente, excelente, realmente nos reímos acá con Rodri, pues lo rebauticé a Castro, doctor Google, ya a partir de ahora. Ya que creo que ya le superó a Google, ¿eh? Ya, creo que sí, creo que es más amplia su información. A ver, Norad, mi vida, tu evolución. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Realmente para mí son ya ganadores también desde el comienzo, desde el vamos. Ellos le pusieron muchas ganas, mucho talento, mucha fuerza. Y bueno, mi puntaje es secreto, pero es muy bueno, chicos. Muy bien, un voto Ñemí favorable también para los hermanos Cañete. Y a ver qué nos dice nuestro Ken desde Madrid. Pues mira, estos niños a nosotros nos conquistaron desde el minuto 1 y no solamente a mí, encima son los favoritos de mis papás. Y es que no sé qué voy a decirles. Mis papás están prendidísimos al programa y a mi papá sobre todo le encanta el sonido del acordeón y está prácticamente embobado cada vez que ve a estos hermanos, sobre todo al más chiquitito, que me confundo siempre sus nombres, pero es que los dos tienen muchísimo talento. Les agradecemos muchísimo por formar parte de Casa Talentos Paraguay y les doy un 9. Muy bien, fuertes esos aplausos
porque a los hermanos Cañete le llegan los puntos desde Madrid también. Y a ver qué dice acá nuestro presidente del Parlamento Cultural Juvenil del Paraguay. Qué importante. A los hermanos Cañete le doy mucha fuerza, a toda esa gente de Luque, porque en Luque me tocó recorrer y encontrar a muchos talentosos que están ahí y de todas las edades. Y yo le pongo a los hermanos Cañete un 10, porque son merecederos de eso. Muy bien, fuertes los aplausos. Y ahora sí le damos paso a los hermanos Cañete a ver qué opinan acerca de toda esta evolución del jurado. Y queremos agradecer a todos los jurados por su consejo y ayudarnos a crecer cada día más. Muy bien, mi amor, les envío un beso enorme a los dos, los quiero muchísimo. Gracias por estar en Casa Talentos y un saludo a la República de Luque. Gracias realmente a los hermanos Cañete. Qué noche maravillosa estamos viviendo, de un punto a otro, diferentes estilos presentados por artistas, grandes artistas, ya porque ya están en la final, ¿verdad? Así que gracias a todos, a mi jurado, a los participantes y a vos que estás del otro lado por acompañarnos y seguirnos en redes sociales también, aparte de a través de las pantallas de América TV y A24. Ahora nos vamos hasta Villa Ayes. Hasta Villa Ayes, saltamos de un punto a otro porque vamos a recibir a Odilia Gayoso, esta gran cantante lírica maravillosa realmente, que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Buenas noches, bienvenida Odilia. Muy buenas noches, Andrea, a toda la producción de Casa Talentos, también al distinguido jurado. Feliz de estar acá, realmente no esperé llegar hasta estas instancias. Eso te iba a preguntar. Pero bueno, aquí estamos. Eso te iba a preguntar, estás entre los 6 finalistas, no creíste que ibas a llegar, ¿verdad, Odilia? No, la verdad que no esperaba, fue pero una sorpresa. Estás acá y quiero presentar nuevamente tu material. Realmente nos deja con la boca abierta Odilia Gayoso. Hay que tenerla abierta para cantar como ella, pero ni aún así me va a salir. ¡Qué capa total! A ver, doctor Enrique Castro, ¿qué opina? Pues yo me quedé con la piel de gallina. Querida Odilia, con esa voz ya dije que vocalmente es la más difícil de interpretar este prólogo de las 4 escenas. Te doy un 10, mi querida. Muy bien. Muchísimas gracias, maestro. Excelente, excelente. Y ahora vamos hasta Norat a ver si tuvo fuerza o no tuvo fuerza. Odilia, te pongo un puntaje súper bueno y lo único que te puedo decir, Odilia, a seguir adelante y a disfrutar de ese talento que Dios te brindó. Muy bien, excelente. Devolución de Norat también. Nos vamos hasta Madrid, donde recibimos a Fabio Esteche. Y me arriesgo a decirlo hasta imposible. Para mí sos lo mejor que ha tenido esta edición. Hanambo Pupumo Ayoí, te voy a dar un 10. Muy bien, excelente.
Excelente, realmente, Dios mío, Rodri. Habla porque yo estoy a flor de piel hoy. Sí, se nos eriza la piel escuchándole a Odilia con más razón. Dios mío. Y sí, y mira, Odilia, quiero decirte que me llegó realmente tu vestuario, cantar y tejer al mismo tiempo, el lugar, la escena que creaste tú. Me llenó mucho y mira, no solo porque tenés el nombre de mi querida madre, ¿verdad? Que seguramente siempre está viendo el programa, me acompaña también, yo te pongo un 10. Muy bien, excelente. Bueno, y ahora quiero escucharla a Odilia. Odilia, por favor, decime algo. ¿Será que yo puedo Odilia un ratito? Sí, maestro. Yo solo quiero pedirte, como director de Cultura de la Cámara de Diputados y presidente del Parlamento Cultural del Paraguay, y en nombre también de Rodrigo Godoy, que está ahí, que es el presidente del Parlamento Cultural Juvenil del Paraguay, que tiene a su cargo todos los colegios y universidades, que tu talento no muera ahí dentro tuyo nomás. Distribuir, enseñar a los jóvenes y a los niños, por favor, te pido, querida maestra, que no muera en vos, distribuir, y para que cada día haya más Odilias y Odilios en nuestro país. Besos, nada más. Así mismo. Con mucho gusto, maestro, con mucho gusto. Bueno, Odilia. Me siento como describió Fabio Esteche, que estoy temblando con Pini, no sé si llorar o reír. En realidad todas esas emociones juntas ahora, porque la verdad significa mucho para mí. Y para nosotros también tenerte, Odilia, y entiendo lo que estás sintiendo, porque a mí me pasó hace un rato y todavía estoy con lágrimas. Hoy es un programa muy especial, tu presentación es muy especial y quiero agradecerte por haber formado parte de Casa Talentos, Odilia. Muchísimas gracias y felicidades por haber llegado hasta acá. Esto sigue, vamos a ver, porque tu puntuación fue excelente, así que muchas felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, mi vida está emocional igual que todos hoy. Vamos ya nomás a un pequeño corte, agradeciendo a Sudameris Bank, todo un banco, Instituto Iribas e Iribas Resonancia Magnética, Suéltate el Pelo, Peluquería y Spa, a Corapu Shop de la ciudad de Limpio, también a Restaurant Manguruyú de San Bernardino, a CC Trofeos, y por supuesto a Osval Style, a Estelita Uñas, a Huempas Calzados y a Carola Boutique. Ya volvemos. Instituto Iribas, la mejor tecnología en diagnóstico médico del país, poniendo a disposición de la medicina paraguaya el primer resonador con potencia 3 Teslas con imágenes de mayor resolución en menor tiempo. Todo lo que concierne a diagnóstico médico por imágenes con la mejor tecnología y los mejores profesionales. Mariscal López 327, entre Curupaytí y Paí Pérez. Info y reservas 021 22 51 45. WhatsApp 0985 24 13 10. Seguinos en Facebook como Iribas y en Instagram como Iribas PI.
corte ya. Final del programa, Rodri. Antes que nada, quiero agradecerte por haber compartido con nosotros y bueno, y tener este apoyo que para nosotros es tan importante, ¿verdad? Tanto el del doctor Enrique como el tuyo. Así mismo. Te agradezco mucho, Andrea, una vez más y a esta hermosa producción y al Grupo América por darme la oportunidad de estar aquí y apoyar a los jóvenes, ¿verdad? Y que nunca muera, ¿verdad? Que crean en sí, que tengan esa fe, que la fe mueve montañas, así que acompañado de la mano de Dios creo que llegaremos a buen puerto. Por favor, ya vamos a ver el voto Ñemí que nos tiene que llegar por escribanía, un montón de cosas. Y ya el sábado que viene, gente, develamos quiénes son los ganadores de Casa Talentos Paraguay. Así que me despido de ustedes, pero no sin recordarles que no se despeguen de las pantallas de América TV todos los sábados de 20 a 21 horas con Casa Talentos Paraguay. Rodri, nos despedimos de todo este público maravilloso, por supuesto, ya en estas instancias finales. Gracias, Rodrigo. Gracias, gente. Chau, chau. Chau, chau. Los amo. Muchas gracias.